Jóvenes, muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la clase de esta semana y vamos a desarrollar pues el tema que quedó pendiente la clase pasada por cuestiones pues de disposición no se pudo dar. Vamos a terminar con el capítulo de soluciones. Vamos a ver el tema número 26 que corresponde pues a operaciones con las soluciones. Hemos visto ya las clases pasadas lo que es pues la definición de solución, componentes de la solución, soluto, solvente. Vimos lo que era la solubilidad, gráficas de solubilidad y también vimos las concentraciones de las soluciones, ¿no? Cómo expresar las cantidades de soluto y solvente en las soluciones utilizando porcentaje masa, porcentaje volumen, porcentaje masa-volumen y las unidades químicas de concentración como eran la molalidad y la normalidad. En esta clase vamos a ver ya operaciones con las soluciones, es decir, una vez que preparamos ya la solución y conocemos su molaridad, normalidad u otra forma de concentración, vamos a ver que estas soluciones se pueden manipular, ¿no? Se pueden tratar de una manera distinta, agregando un poco más de agua, mezclándolo con otras soluciones o utilizándolo como reactivos químicos para llevar a cabo reacciones de análisis, ¿no? Y eso es lo que se conoce como las operaciones con las soluciones. Bien, pero antes vamos a recordar, porque aquí vamos a utilizar las fórmulas que hemos visto en la clase pasada, que corresponden a las formas químicas de concentración. Las unidades químicas de concentración, como hemos visto en la clase última que hemos tratado, nos indican las cantidades de soluto disueltas en solución, pero empleando cantidades químicas, como son las moles y los equivalentes, habíamos visto esta semana. Esto quiere decir que cuando utilicemos las formas químicas de concentración, es necesario conocer pues la naturaleza del soluto. Quiere decir, hay que conocer la fórmula del soluto y saber pues qué tipo de soluto es, si es un hidróxido, si es un ácido, si es una sal. Esas formas químicas de concentración, lo dimos en este cuadro, eran tres: la molaridad, denotado con la letra mayúscula M, la molalidad, M minúscula, y la normalidad, N. Las definiciones, si ustedes recuerdan, eran esto, ¿no? La molaridad de una solución nos indica las moles de soluto disueltos por cada litro de solución. Por eso su fórmula era así, ¿no? Molaridad es moles sobre volumen en litros. Y su unidad es mol por litros o unidad molar. Adicionalmente a esta fórmula habían dos, ¿no? Que era pues esta segunda, que es simplemente la descomposición de las moles entre masa a masa molecular. Y la tercera, donde se utiliza pues la densidad de la solución y el porcentaje masa de soluto. La otra unidad era la molalidad, que nos indicaba las moles de soluto por kilogramo de solvente, que en este caso es el agua. Por eso la fórmula para calcular era así: moles de soluto sobre masa del solvente en kilogramos. Su unidad es mol por kilogramo, unidad molal. De esta ecuación, que es por definición, se podía obtener esta de acá, que consistía simplemente en descomponer las moles como masa entre masa molecular, ¿no? Y la tercera, pues, unidad de concentración química, la normalidad, que nos indica el número de equivalentes de soluto por cada litro de solución. Por eso en la fórmula se calcula así: número equivalente de soluto sobre el volumen de la solución expresado en litros. Su unidad es equivalente por litros, unidad normal. Aunque calcular la normalidad por esta forma era muy largo, habíamos visto algunos ejemplos, lo que se hacía era calcular la normalidad en función a la molaridad y multiplicarle por el parámetro teta, ¿no? Era la forma más rápida, ¿no? Primero calculaba la molaridad con cualquiera de estas tres expresiones y lo multiplicaba por el parámetro teta para obtener al final la normalidad. Ese parámetro teta dependía del soluto, ¿no? Si el soluto era un hidróxido, era el número de OHs en la fórmula. Si era un ácido, era el número de hidrógenos en la fórmula. Y si era una sal, era la carga total del catión en la fórmula. Hemos visto en la clase pasada operaciones, jóvenes, respecto a estas unidades. Conociendo ya entonces estas unidades, cómo se calculan, vamos
a ver lo que son las operaciones con las soluciones, que es la parte central de este capítulo, ¿no? Bien, pero antes, jóvenes, hay que recordar las unidades, ¿no? Para estas ecuaciones que hemos dado. En estas expresiones, la masa se expresa en gramos. O sea, siempre que reemplacemos masa hay que ponerla en gramos. La masa molecular está en gramos por mol, porque es masa molar. La densidad está en gramos por mililitro. Y de estas ecuaciones se obtienen estas fórmulas adicionales. Todo por despeje, ¿eh? De la molaridad obtenemos esto, ¿no? Número de moles, molaridad por volumen. De la molaridad obtenemos esto. Moles de soluto, molaridad por masa de solvente en kilogramos. De la normalidad obtenemos esto, despejando las ecuaciones que hemos dado. Número equivalente es normalidad por volumen. Y también podemos emplear, pues, el número equivalente es molaridad por teta por el volumen, porque la normalidad es molaridad por teta, ¿no? Entonces, estas ecuaciones nos van a ayudar a hacer cálculos más directos. Pero como hemos mencionado, la parte principal de este capítulo es ver operaciones con soluciones. Vamos a ver 3 tipos de operaciones, muchachos, con la solución. La primera de ellas se llama dilución de una solución. Vamos a diluir las soluciones. Como ustedes deben saber, porque esto se hace cotidianamente, diluir algo es agregarle pues más solvente, más agua, ¿no? Para pasar pues de una forma concentrada a una forma más ligera o diluida. Eso se hace continuamente, no solamente para soluciones, sino para cualquier sistema de alta concentración. Por ejemplo, la leche, ¿no? Que no es una solución. Cuando lo compran pues en las latas, está muy concentrado. Ustedes no lo pueden beber directamente así, ¿no? Lo mezclan con agua o le agregan agua para diluirlo, se dice, ¿no? La lejía, que sí es una solución, también jóvenes directamente de la botella viene muy concentrada, no se puede usar así porque puede quemar la ropa. Se agrega el agua, se diluye, ¿no? Para poder pues utilizar su poder blanqueador. Lo mismo que el alcohol, ¿no? El alcohol industrial es alcohol de 98 grados, es muy concentrado, muy corrosivo. Se le mezcla con agua para obtener alcohol de 70 grados, menos concentrado, que se puede utilizar para desinfectar las manos, ¿no? La ropa, los utensilios, para prevenir esta enfermedad del COVID-19, ¿no? Eso se llama pues dilución. Ahora, en casa lo hacen pues al cálculo, ¿no? Al tanteo, ¿no? Por ejemplo, si ustedes preparan un refresco, ahora que está haciendo calor, y le echan mucho azúcar, le sale muy concentrado y los prueban y no les agrada, eso no se bota, ¿cierto? Lo que hacen pues es diluirlo, le agregan un poco más de agua y van tanteando, ¿no? O sea, van agregando un poco y van probando, van agregando un poco y van probando hasta que llegan pues a su dulzor adecuado, ¿no? Eso también se llama dilución. La diferencia es que aquí, como tenemos soluciones ya preparadas y tenemos datos de molaridad, molaridad o normalidad, se puede averiguar de forma precisa, jóvenes, cuánto de agua exactamente se debe agregar para diluir una solución de una molaridad, por ejemplo, definida a otra molaridad, ¿no? Para bajar pues, un valor a otro, ¿no? Entonces, la dilución, ¿no? Viene pues de diluir una solución que es reducir su concentración. Vamos a reducir su concentración agregando más solvente, más agua. Esto se agrega pues a la solución concentrada. Representa un proceso físico, porque al agregar el agua no está generándose un cambio pues apreciable. Pues solo se modifica el volumen de la solución. Solo cambia el volumen, la solución ahora va a ser más grande, ¿no? La cantidad de soluto permanece constante. Y eso, jóvenes, a veces es engañoso, ¿no? Porque uno piensa, pues, que cuando diluye y lo prueba, ¿no? Para las soluciones que se puedan probar, lo siente, pues, menos concentrado y piensan que la cantidad de soluto se ha reducido y no es así, ¿no? La cantidad de soluto sigue igual. Lo que pasa es que ahora, como hay más solución, el soluto se ha dispersado en un espacio más grande y lo van a sentir, pues, más ligero, ¿no? Más tenue. Es como si ustedes, les digo, se preparan un refresco y le echan mucho azúcar y sus mamás les advierten, ¿no? Que esto es peligroso, le puede causar, pues, diabetes, ¿no? Y ustedes lo diluyen, ¿no?
pero se toman todo al final, consumen la misma cantidad de azúcar, jóvenes, que estaba pues al inicio, ¿no? Antes de diluirlo, ¿no? Si se van a enfermar pues igual, ¿no? Tendrían que tomar una porción menor en todo caso pues de eso. O como los licores, ¿no? Hay personas jóvenes que beben y prueban licores. Los licores son soluciones también de alcohol y agua, y de repente notan pues que está muy fuerte, ¿no? Aquí dicen, ah, ya le voy a echar agüita, ¿no? Compran su agua mineral, le echan y se toman todo el vaso, joven. Igual se van a embriagar porque la cantidad de alcohol no ha cambiado, sigue ahí la misma cantidad de alcohol. Lo que ha cambiado pues es el volumen de la solución, pero si se beben pues el total igualito, ¿no? A su cuerpo va a llegar la misma cantidad de alcohol y el proceso pues va a seguir su curso, es decir, al final se van a marear. Es solamente una apariencia, ¿no? El proceso de diluir. O sea, se siente menos concentrado porque al aumentar pues la solución, la cantidad de soluto está disperso en un espacio más grande, pero la cantidad de soluto siempre permanece constante. El proceso ocurre más o menos así, fíjense en esta imagen. Normalmente se compra o se prepara una solución concentrada para guardar y luego se va utilizando poquito a poquito, pero de forma diluida, ¿no? Aquí tenemos la solución concentrada. Se va a sacar una porción, se le agrega, jóvenes, acá, ¿no? La porción que se va a utilizar, porque no se utiliza todo, es como la leche, ¿no? Utilizo solamente una parte acá y luego le agrego agua, ¿no? Y ya lo tengo diluido y ahora sí lo puedo pues tomar. La dilución, jóvenes, aquí se visualiza por el cambio de color, ¿no? Oscuro, concentrado, casi tenue, diluido, ¿no? La solución final siempre va a ser igual, o sea, la solución diluida va a ser igual a la solución inicial más el agua que ustedes están agregando. Se va a cumplir, jóvenes, matemáticamente, en este proceso, lo siguiente, ¿no? Que la molaridad por el volumen de la solución inicial, que es la solución concentrada, va a ser igual a la molaridad por el volumen final de la solución diluida. Se va a cumplir eso, ¿eh? Esta igualdad se debe a que la cantidad de soluto en número de moles permanece constante. Obviamente el volumen 2, o sea, de la solución resultante, va a ser mayor que de la solución inicial porque se ha agregado agua, ¿no? Y se va a cumplir esto, ¿eh? Que el volumen 2 va a ser igual al volumen 1 más el agua que estamos agregando. Es por eso que en los problemas a ustedes de repente le van a decir, tengo una solución 10 molar, es muy concentrada, su volumen es 2 litros. Le van a preguntar, ¿qué volumen de agua debo agregar para pasar a 3 molar? ¿No? Entonces, de 10 lo voy a pasar a 3 molar. Voy a tener este dato, voy a tener este dato, voy a tener este dato y voy a calcular el volumen 2. Pero el volumen 2 no es el volumen de agua. El volumen de agua está incluido en el volumen 2. Pero si yo tengo el volumen inicial y tengo el volumen final, puedo calcular el volumen de agua por diferencia. Eso mediante un cálculo teórico. Una vez que hice el cálculo, ya me voy al laboratorio y ahora sí, pues mezclo, ¿no? Las cantidades adecuadas. Eso es lo que se hace pues a nivel de laboratorio. En casa se hace, como le digo, al tanteo, ¿no? O sea, agregamos un poco de agua, voy probando y ya, está bien, ¿no? Pero en laboratorio, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quisieran vender alcohol de 70 grados, ¿no? O sea, abren su negocio, tendrían que comprar alcohol absoluto, ¿no? De las, laboratorios, que es 98 grados, tendrían que calcular cuánto de agua se debe agregar, agua desionizada, se debe agregar para que de 98 grados pase justo a 70 grados, ¿no? Se hace un cálculo ahí. Y ese cálculo más o menos tiene que ver con esto, ¿no? Una vez que ya tienen eso, ya pueden pues mezclar, ¿no? Y luego embotellar y vender. Acá también pues de forma similar. Ahora, aquí estamos utilizando molaridad, ¿no? Porque estamos con operaciones pues, de unidades químicas, ¿no? En vez de la molaridad también se puede utilizar la normalidad, no hay ningún problema. O se puede utilizar la molaridad, ¿no? Solamente cambiaremos N por B1, N por B2, ¿no? O M minúscula por B1, M minúscula por B2. O sea, la unidad de concentración es variable, ¿no? Solo el procedimiento pues es el mismo, ¿no? Se va a agregar agua y vamos a tener una solución más diluida. Ahora, se utiliza la molaridad porque es la unidad más común, ¿no? Más común. Bien, esta es la primera operación, entonces, que se va a hacer con las soluciones, dilución. La segunda operación
Pero antes aquí una observación. En la expresión anterior, M1 por B1 es igual a M2 por B2. Se establece, jóvenes, ya que las moles de soluto, moles se calcula molaridad por volumen. Acá está el MB. Moles de soluto 1 es igual a moles de soluto 2 porque la cantidad de soluto permanece constante. Ese N1 igual a N2 se traduce en M por B1, M por B2, ¿no? Que es la ecuación que hemos dado en la página anterior. Pero esa operación no solamente se puede dar, como hemos mencionado, con molaridad, también se puede emplear molaridad, normalidad, porcentajes en masa, porcentaje en volumen, cualquier unidad de concentración. Pero la más usada pues es M, molaridad. Bien, la segunda operación se llama mezcla de soluciones. Yo puedo, jóvenes, preparar dos soluciones y si quiero guardarlo, lo puedo mezclar en un solo frasco, ¿no? Y ponerle una nueva etiqueta, ¿no? Y en la etiqueta debo pues conocer cuál es la molaridad final de la solución que se han mezclado, ¿no? Resultado pues de la mezcla. Solo que esta operación tiene sus restricciones, ¿no? La mezcla de soluciones se da para soluciones del mismo soluto. Deben ser del mismo soluto. Por ejemplo, si tengo una solución preparada con alcohol etílico, la otra solución que lo voy a mezclar también debe ser de alcohol etílico, el mismo soluto. No puede ser pues de alcohol metílico o alcohol isopropílico o otro tipo de alcohol. Debe ser del mismo alcohol. No debe ser, jóvenes, de el mismo soluto. De solutos distintos. Debe ser del mismo soluto. Por ejemplo, si tenemos igualito, ¿no? Salmueras, agua con sal, la sal debe ser la misma. El soluto debe ser el mismo si vamos a mezclar. Porque si fuesen solutos distintos, podría ser en algunos casos de que ocurra una reacción química entre los solutos, ¿no? En ese caso, pues ya no sería una mezcla, sino habría una combinación y ahí tendríamos que regirnos bajo las leyes pues, de la estequiometría, ¿no? Ya no sería pues mezcla, ya no estaríamos en la parte de solución. Deben ser del mismo soluto. Cuando se lleva a cabo la mezcla, se cumple, jóvenes, que todos los términos son aditivos, o sea, se suman, ¿no? O sea, el volumen final de la solución es la suma de los volúmenes de las soluciones que voy a mezclar. La masa de la solución final es la suma de las masas de las soluciones que voy a mezclar. La masa de soluto, ¿no?, que hay en la solución final es igual a la masa o la suma de masas de los solutos de cada solución. Por ejemplo, si yo tengo dos soluciones de agua con azúcar y en una hay 5 gramos de azúcar y en el otro hay 10 gramos de azúcar, cuando lo mezcle, en el resultado van a aparecer 15 gramos. Todo es aditivo, ¿no? Para dos soluciones que se van a mezclar, porque pueden ser 3, 4 o 5 más, ustedes pueden mezclar pues muchas soluciones, se cumple esto, ¿no? Para dos soluciones, ¿ah? La molaridad por el volumen de la solución 1 más la molaridad por el volumen de la solución 2 va a ser igual a la molaridad por el volumen de la solución resultante. La solución 3 es la mezcla, ¿no? La reunión de ambos. Se va a cumplir eso, ¿ah? Para dos soluciones. Si hubiesen 3, ustedes siguen la secuencia, ¿no? 4 siguen la secuencia. Van a sumar siempre molaridad por volumen de todas las soluciones y le va a dar molaridad por volumen de la solución resultante. Aquí nos interesa principalmente el volumen final. El volumen 3, como esto es aditivo, va a ser igual a la suma del volumen 1 más el volumen 2. Quiere decir que si yo mezclo una solución de 5 litros con 3 litros de otro, al final vamos a tener 8 litros de solución. Las molaridades sí van a variar de acuerdo pues, a los cálculos, porque las molaridades no se suman, ¿no? No se suman. Lo que se suman son la masa de soluto, la masa de la solución y el volumen de la solución. Las concentraciones no se suman, ¿eh? Si hay un problema, me pueden decir, estoy mezclando una solución 5 molar, ¿no?, de 3 litros con otra solución 8 molar de 2 litros. ¿Cuánto será la molaridad de la solución resultante? Entonces, esto no lo conozco, pero el volumen sí puedo conocerlo, es la suma de los volúmenes de ambas soluciones. Ahora, aquí también, jóvenes, en vez de M, puedo utilizar molaridad, normalidad o molaridad. Estoy utilizando molaridad M porque es la más conocida. Esto se haría pues con este esquema, ¿no? Fíjense ahí el proceso de mezclado. Por eso es aditivo, ¿eh? Si aquí tenemos, por ejemplo, 50 mililitros, aquí tenemos 100 mililitros, aquí va a aparecer 150 mililitros. Si dentro de esta solución hay 10 gramos de soluto y acá hay 20 gramos de soluto, aquí va a aparecer 30 gramos de soluto al final, ¿no?
y esas sumas se establecen sobre la base de esta relación, ¿no? O sea, se deducen de esta relación. Suma de moles, ¿no? Porque moles es molaridad por volumen y suma de volumen. Ahora, esto tiene, jóvenes, muchas utilidades, ¿no? Tanto pues en el campo de lo legal como en el campo de lo ilegal, ¿no? Porque hay personas inescrupulosas que mezclan soluciones comerciales de diversos productos y lo venden pues como si fuese el verdadero, cuando es Bamba, ¿no? Por ejemplo, pueden comprar pues una botella de aceite, que es una solución, ¿no? No acuosa porque no tiene agua, de baja calidad y un aceite de alta calidad, y lo pueden mezclar porque los solutos son los mismos y tendríamos una solución nueva de aceite también, que se embotella, se pone una etiqueta como si fuese puro, ¿no? De alta calidad, y se vende pues al precio igual, cuando en realidad pues está mezclado con algo de baja calidad, ¿no? Lo mismo para los licores, ¿no? Hay gente inescrupulosa, por ejemplo, ¿no? Que compra vinos, ¿no? Que son soluciones alcohólicas de baja calidad y lo mezclan pues con una botella de vino de alta calidad y lo vende como si fuese pues un vino caro, ¿no? Se puede hacer porque los solutos son los mismos, ¿no? Los solutos son los mismos. Y así para muchos productos se bambea de esa forma. Es por eso que a veces uno tiene la desconfianza de comprar algo, jóvenes, en una tienda pues que no ofrece garantía, ¿no? Por eso la mayoría se va pues a los centros comerciales grandes, ¿no? A los hipermercados, porque ahí pues al menos sí hay garantía. Estarán las cosas de repente un poco más caras, ¿no? Pero hay garantía, ¿no? De que lo que me están vendiendo no es Bamba, ¿no? Y a veces pues en los mercaditos uno puede desconfiar, ¿no? Porque no saben pues de dónde traen los productos. Pero ese es el proceso de mezcla, ¿no? Proceso de mezclado. En la tercera operación que vamos a ver en esta parte, ya implica una reacción química. Eso ya no va a ser mezcla, ¿no? Se llama titulación, valoración o neutralización de soluciones. Con cualquiera de esos nombres los vamos a reconocer en los ejercicios. Valoración, titulación o neutralización de soluciones. Aquí ya tenemos procesos químicos, ¿ah? Donde se va a provocar, a propósito, adrede, la reacción entre los solutos de dos o más soluciones. Voy a llevar a cabo una reacción química, ¿no? Entonces los solutos ahora ya no van a ser los mismos, van a ser distintos. Voy a mezclarlos y en esa mezcla va a ocurrir reacción, por lo tanto va a haber combinación. Pero a propósito, porque lo que se va a hacer aquí es titular. Titular, jóvenes, o valorar significa analizar una muestra, ¿no? Normalmente esto se da cuando tenemos una solución desconocida y yo quiero saber pues la cantidad de un componente particular en esa solución, y para ello debo hacerlo reaccionar con otra solución que es estándar, ¿no? Solución que es estándar. Por ejemplo, si yo quiero analizar la cantidad de sangre, jóvenes, que hay, perdón, la cantidad de azúcar que hay en la sangre para medir si la persona es hiperglicémica o si puede tener problemas pues más adelante de diabetes, lo que hago es tomar, jóvenes, una muestra del suero, ¿no? De la plasma, del plasma de la sangre, lo diluyo para formar una solución y lo hago reaccionar con otra solución en un laboratorio que es una solución estándar, reactiva, ¿no? O sea, cuya concentración se conoce. Llevo a cabo la reacción, analizo los resultados y digo, ya, esta persona está bien, ¿no? Esta persona está sana, ¿no? Esta persona... Y así se hace análisis, jóvenes, de diferentes muestras, ¿ah? Orina, por ejemplo, se toma una muestra, se prepara una solución y se analiza, ¿no? El sudor, la lágrima, cualquier secreción orgánica se hace. Y no solamente muestras de soluciones, ¿ah? Sino también pueden ser muestras sólidas. Por ejemplo, si yo quiero saber si tengo pues una muestra de polvo blanco, ¿no? Si es cocaína, si quiero saber si es cocaína, si es o la cantidad de cocaína que hay ahí, lo hago reaccionar pues con una solución estándar, ¿no? Eso se llama valorar, ¿no? Como aquí en reacción química se aplica, jóvenes, la ley del equivalente que hemos visto pues en las clases anteriores, ¿no? Se cumple que si los dos solutos van a reaccionar, lo van a hacer en igual número de equivalentes, ¿no? En el caso de dos soluciones, porque siempre aquí se hace el análisis para dos, se puede hacer para tres, cuatro más, pero normalmente se hace para dos. Imaginemos que tenemos dos soluciones cuyos solutos son A y B. Si estas sustancias se mezclan y ocurre reacción química,
se va a cumplir esto, ¿no? La ley del equivalente. Que el número de equivalentes de A es igual al número de equivalentes de B. Si ellos forman, jóvenes, parte de soluciones, se va a cumplir esto. Que la normalidad por el volumen de la solución que contiene A es igual a la normalidad por el volumen que contiene la solución B. Porque el número de equivalentes se calcula así, normalidad por volumen, ¿no? Despejando la ecuación de normalidad. Recuerden que normalidad es número equivalente sobre volumen, entonces el número equivalente sería normalidad por volumen, ¿no? Sería así. Eso en el caso de que A y B formen parte de solución. Si no forman soluciones, jóvenes, el número equivalente se calcula con la regla normal que hemos visto en la teoría. El número de equivalentes se calcula dividiendo la masa entre el valor del equivalente, ¿no? Y el equivalente se calculaba dividiendo la masa molecular sobre teta, ¿no? Que dependía pues del tipo de sustancia que estamos analizando. Pero si fuesen soluciones se cumple esto. Ahora, aquí estamos utilizando la normalidad. También se podría utilizar la molaridad u otra unidad de concentración, pero como aquí son reacciones químicas y vamos a aplicar la ley del equivalente, conviene utilizar pues la normalidad. Significa que si me dan otras unidades, debo pasarlo a normalidad y reemplazar ahí. Eso significa valorar, porque por ejemplo yo de la solución B voy a conocer ambas cosas. Es una solución estándar, sea. Y en cambio de la solución A, que sería la solución desconocida, a lo más puedo conocer su volumen, ¿no? Porque sé qué espacio va a ocupar. No voy a conocer su normalidad, pero se puede calcular con esta formulita. Y así se hace todo tipo de análisis, jóvenes, ¿ah? Todo tipo de análisis. Para el alcohol en la sangre también se hace así. Para averiguar, jóvenes, si la carne, ¿no? Está pues malograda o está con parásitos o con, tiene pues microorganismos patógenos. Una pequeña muestra de la carne se disuelve en ácido y se forma una solución y se analiza, ¿no? Mediante este procedimiento. O si quiero saber pues si el agua, ¿no?, potable que nos llega está contaminada, igualito, no tomo una muestra y se analiza, ¿no?, con una solución estándar. El procedimiento en laboratorio, ustedes alguna vez cuando ingresen, y los que sigan sobre todo pues carreras de ciencias médicas o ingeniería, van a ver que el procedimiento se hace pues con este esquema, ¿no? Fíjense este gráfico, ¿no? Se va a tener, jóvenes, un recipiente acá abajo que se llama matraz Ellenmeyer, así es el nombre de este recipiente, que tiene una base ancha, pero un cuello pequeño para evitar la evaporación. Aquí se va a colocar la solución a analizar, el analito, o sea, una solución desconocida. Aquí puede estar pues la solución preparada a partir del suero de la sangre, de la orina, del sudor o cualquier otra pues secreción corporal, ¿no? Puede estar aquí una muestra diluida de cocaína, de agua potable, de agua de mar, ¿no? Para averiguar pues si está contaminada, ¿no? O una muestra pues no sé, de la salchicha, de la salchipapa, ¿no?, que ustedes comen, si está pues contaminada, ¿no? Se puede analizar. Y acá arriba en este tubo que se llama bureta, se coloca pues a la solución estándar, o sea, de concentración conocida, con la cual se va a analizar. De esta solución conocida, estándar, se va a conocer tanto el volumen como su normalidad, o sea, normalidad y volumen. En cambio, de la solución desconocida que se va a analizar, se va a conocer solamente el volumen. Y se va a calcular la normalidad con esta reacción. Ahora, eso en el caso, como digo, si ambos fuesen soluciones, ¿sabes? Porque puede darse el caso de acá que sea un material sólido, igualito, se suelta gotitas, gotitas, hasta que ocurra la reacción, ¿no? Ocurra la reacción. Esto se conoce como proceso de valoración y tiene el nombre de neutralización cuando estos solutos son ácidos y bases. Ácidos e hidróxidos, como tienen naturaleza opuesta, se neutralizan o anulan. Entonces vamos a utilizar estas tres ecuaciones para los cálculos. Dilución es molaridad por el volumen 1, molaridad por el volumen 2. Mezcla de soluciones, molaridad por el volumen 1 más molaridad por el volumen 2 es igual a molaridad por el volumen 3, ¿no? Y neutralización, valoración o titulación es normalidad por el volumen del soluto 1, normalidad por el volumen de la solución que contiene el soluto 2, ¿no? Y así. Aplicaciones. Pero antes, ¿no? Jóvenes, en la valoración se utiliza pues normalidad por volumen, siempre y cuando lo que se va a analizar esté en solución, pero si no está en solución, el número equivalente se tiene que calcular con las fórmulas que hemos dado pues en las clases anteriores, ¿no? En las valoraciones, las soluciones no se mezclan al azar,
Una de ellas debe ser de concentración conocida, que se llama solución estándar, mientras que la otra será pues la solución a analizar o analito también le llaman. Las valoraciones más comunes se dan pues entre ácidos y bases y eso se llama neutralización. En todos los casos los equivalentes ¿no? deben ser iguales. Si uno está mayor equivalente que otro, ahí va a haber reactivo limitante, jóvenes, recuerden. El número equivalente se puede calcular de esta manera. El número equivalentes van a ser iguales para todas las sustancias que van a reaccionar. ¿Eh? Si están en solución, reemplazo normalidad por volumen, como hemos visto en la ecuación. O también puedo reemplazar molaridad por teta por volumen porque N es igual a molaridad por teta. Pero si no son soluciones, voy a reemplazar masa en gramos entre el equivalente. Y el equivalente se calcula masa molecular sobre teta. Eso va a depender, jóvenes, de cómo me den los datos en los ejercicios. Bien, aplicaciones. Ejemplo 1, a ver. Aquí se dispone, dice, de 500 mililitros de una solución acuosa de cloruro de sodio al 29,25% en masa. Y con una densidad de 1,2 gramos por mililitro. Me preguntan a mí, ¿qué volumen de agua se debe agregar a dicha solución para reducir su concentración hasta 2 molar? Como me dicen aquí que estoy agregando agua, esta es una dilución. Es una dilución. Entonces voy a aplicar la fórmula molaridad por volumen 1 es igual a molaridad por volumen 2. De la solución inicial, miren, tengo su volumen. No tengo su molaridad, ¿no? Y de la solución 2, tengo su volumen. No, perdón, tengo su molaridad, pero no tengo el volumen. Pero ese volumen final sabemos que es el volumen pues inicial, ¿no? Más el agua que estoy agregando, ¿no? Entonces, para hacer el cálculo me falta la molaridad 1, ¿no? Porque tengo el volumen 1, tengo la molaridad 2, el volumen 2, ahí está la incógnita, entonces me falta la molaridad 1. No tengo la molaridad 1, pero tengo estos datos, ¿no? Para el cloruro de sodio tengo su porcentaje de masa, tengo su densidad y su masa molecular lo puedo calcular sumando estos dos. Entonces voy a calcular primero, jóvenes, la molaridad de la solución inicial. Para ello voy a utilizar esta formulita de acá. Hemos dado 3 fórmulas de molaridad. ¿Ah? Esta voy a utilizar, ¿por qué? Porque tengo la densidad de datos, tengo el porcentaje de masa de datos, ¿no? Y tengo pues la masa molecular se haya sumando sodio más cloro, ¿no? Tengo toda la información. Densidad acá está, densidad acá está, perdón, 1,2 gramos por mililitro, porcentaje de masa acá está, y la masa molecular es sumar pues un sodio más un cloro, o sea, 23 más 35,5, 58,5. Este 10 es una constante. Voy a reemplazar entonces. 1,2, 29,25 entre 58,5 me sale 6. O sea, la solución inicial es 500 mililitros, 6 molar. La solución final es 2 molar. Voy a calcular el volumen final y con el volumen final voy a averiguar cuánto de agua se ha agregado porque eso me están pidiendo. Entonces, aplico la ecuación de dilución. En la dilución se cumple esto, ¿ah? Que la molaridad por el volumen 1 de la solución concentrada es igual a molaridad por el volumen 2 de la solución diluida. Esta molaridad me salió 6, lo acabo de calcular. Este volumen vale 500. Esta molaridad es 2, voy a calcular el volumen 2 y con ello voy a calcular el volumen de agua. Sería entonces 6 por 500, 2 por B2. Ese B2 sale 1500. En mililitros, ¿ah? Porque aquí he reemplazado mililitros. Bien, entonces voy a calcular ahora el volumen de agua porque el volumen 2 no es el volumen de agua. El volumen 2, volumen final es el volumen 1 más el volumen de agua, ¿no? O sea, esto de acá. Entonces, como el volumen 2, 1500, el volumen 1 vale 500, el volumen de agua lo puedo calcular. El volumen 1 es 500, acá está. El volumen de agua sería pues 1000 mililitros. Bien, entonces esta es la dilución, jóvenes. ¿Eh? Esto es lo que van a utilizar ustedes en los ejercicios, incluso en los exámenes, ¿no? Debo tener estos datos, 3 de estos datos para calcular el cuarto. Claro que nosotros hemos hecho una operación adicional porque no teníamos pues el M1, ¿no? No teníamos este 6, teníamos este volumen, teníamos esta molaridad y podemos calcular él porque dentro de él está la incógnita, ¿no? Lo que no teníamos era M1, eso se ha calculado con los datos. Ejemplo 2. Se mezclan, dicen, 2 soluciones acuosas de glucosa en una proporción volumétrica de 2 a 3. No me dan los volúmenes, ¿ah? Me dicen solamente la proporción a la cual se mezclan.
y donde sus molaridades, concentraciones molares, son 2,5 y 5 respectivamente. O sea, el primero, cuyo volumen es A2, es 2,5, el volumen A3 es 5. Determine la molaridad de la solución resultante. Como esta es una mezcla, jóvenes, se cumple para dos soluciones, si ustedes recuerdan, molaridad por el volumen 1 más molaridad por el volumen 2 es igual a molaridad por el volumen 3, donde el volumen 3 es la suma de los volúmenes 1 y 2, ¿no? El problema es que aquí no me dan volúmenes, solamente me dan la proporción de los volúmenes. Entonces vamos a decir acá, como no tengo los volúmenes de la solución, voy a operar en términos de una constante. Voy a decir lo siguiente en esta parte, ¿ah? El volumen 1 voy a llamarle 2K, el volumen 3, perdón, 2, 3K, porque la proporción es de 2 a 3, y el volumen 3 sería la suma, pues, ¿no? 2K más 3K, 5K, porque el volumen final es la suma de los volúmenes de las soluciones que estoy mezclando. Ahora sí voy a aplicar, pues, esta fórmula. Esta molaridad me daban era 2, ¿no? Su volumen es 2K, este es 2,5, o 5, ¿no? 3K, y voy a hallar esto, ¿ah? Este volumen de acá es 5K. Reemplazando sería así, ¿no? 2,5 por 2K, 5 por 3K, y M3, que es la molaridad final que me piden, por 5K, que es la suma de volúmenes, ¿no? Cancelo la constante y quedaría así. Acá sale 5, acá sale 15, sería 20, ¿no? Entre 5 sería 4. ¿no? 4 mol por litro o 4 molar. Eso sería por la respuesta. Mezcla de solución. Bien, ejemplo 3. Dice, ¿qué volumen de solución acuosa de hidróxido de magnesio, este es un hidróxido 0,75 molar, se necesita para neutralizar 600 mililitros de solución acuosa de ácido clorhídrico 2,5 molar? Aquí va a haber una neutralización. Cuando es neutralización, se cumple, jóvenes, pues que la normalidad por el volumen del soluto en la primera solución, que sería pues el hidróxido de magnesio, es igual a la normalidad por el volumen del soluto en la segunda solución, que es el ácido clorhídrico, ¿no? Debo tener normalidades. No tengo normalidades, ya tengo molaridades. Pero esto se puede pasar a normalidades porque la normalidad es molaridad por teta, ¿no? Y teta para los hidróxidos depende del número de OHs y para los ácidos número de hidrógeno, ¿no? Aquí sería teta 1, aquí sería pues teta 2. Tengo el volumen de la segunda solución, me piden el volumen de la primera. O sea, cuando aplique normalidad por volumen 1 igual a normalidad por volumen 2, voy a calcular pues el volumen 1. Ahora, se puede aplicar, jóvenes, directamente normalidad por volumen 1 igual a normalidad por volumen 2 porque ambas sustancias están en solución. Si no estuvieran en solución, el número de equivalentes, porque si igualan los equivalentes, tendría que calcularlo pues por la fórmula regular, ¿no? Masa entre equivalentes, pero aquí no. Bien, decimos entonces acá. Primero vamos a determinar las normalidades de la solución sobre la base del parámetro teta. No tenemos normalidades, tenemos molaridades. En este cuadrito vamos a indicar detalles. Solutos. El soluto A es el hidróxido de magnesio. Su molaridad es dato A, 0,75. Teta vale 2 porque es número de OHs. Entonces la normalidad sería molaridad por teta. 0,75 por 2 sale 1,5. El soluto 2 es un ácido, el H-cloro, soluto B. Su molaridad también es dato, acá está, 2,5. Teta vale 1 porque es número de hidrógeno, entonces su normalidad sería 2,5 por 1, ¿no? 2,5 por 1, 2,5. Ya tengo las normalidades, ¿ah? Tengo un volumen, voy a hallar el otro volumen. Se cumple entonces, como ya es neutralización, se cumple esto, ¿no? Normalidad por el volumen del soluto A, normalidad por el volumen del soluto B. Entonces sería así. 1,5, volumen A, esto es lo que necesitamos, ¿ah? Del primer soluto. Para el segundo soluto 2,5 por 600, ¿no? Estos son los datos. Y simplemente pues operamos, ¿no? Este volumen del primer soluto sería pues 100 mililitros, ¿no? Esa es la respuesta. Nada más hay que recordar pues esas fórmulas y cómo se calculan pues estas unidades de concentración, principalmente normalidad y molaridad, jóvenes, ¿ah? Vamos a hacer operaciones con ellos. Por lo demás, esta parte es mecánica, jóvenes, ¿ah? Quiere decir que ustedes solamente deben ordenar los datos
y reemplazar en las fórmulas convenientes. Así, pasemos entonces a la solución de la práctica dirigida número 26. Van a ver que los problemas son directos, solamente hay que ordenar pues, los datos. Problema 1. Dice, a ver, si la concentración del ácido sulfúrico utilizado en la batería de automóviles es 4 molar, ¿cuántos litros de agua serán necesarios para preparar 10 litros de solución si se parte de una solución 16 molar? Esta, jóvenes, es la solución inicial, porque la solución inicial es la más concentrada. Esta es una dilución porque vamos a agregar agua. La solución diluida es 4 molar. Esta solución inicial dice tiene 10 litros. Vamos a agregar agua para bajarlo hasta 4 litros, hasta 4 molar. La pregunta es cuánto de agua se va a agregar. Como es dilución, vamos a utilizar la fórmula molaridad por el volumen 1 igual a molaridad por el volumen 2. Pero hay que ordenar por los datos, ¿no? Aquí tenemos dilución. A ver, primero, solución concentrada. Su molaridad vale 16, ¿no? Su volumen no se conoce. Dice, ¿cuántos litros de agua son necesarios para preparar 10 litros de solución? ¿No? Vamos a preparar 10 litros. De esta solución concentrada no se conoce el volumen. Se conoce solamente su molaridad. Solución diluida, su molaridad va a ser 4 y su volumen va a ser 10 litros porque vamos a preparar 10 litros de esta solución, 10 litros de esta solución partiendo de 16 molar, ¿no? O sea, de la solución concentrada no conozco pues su volumen, conozco sí su molaridad. A partir de él voy a preparar 10 litros de solución cuya molaridad pues es 4. Me piden cuánto de agua debo agregar, para ello debo calcular primero este volumen, ¿no? Porque si esto me sale 2, por ejemplo, de 2 para llegar a 10 se agregó 8 litros de agua, ¿no? Debo calcular este volumen. Bien, se cumple esto. Voy a reemplazar acá 16 por B, 4 por 10, ¿no? Sería así, 16 por B1, porque este es el volumen 1, 4 por 10. Este B1 sale 2,5. Entonces, volumen inicial 2,5, volumen final 10 litros. ¿Cuánto de agua se agregó? 7,5, ¿no? Entonces, el volumen final, que es el volumen 2, es el volumen 1 más el volumen de agua. Esos dos volúmenes ya los conozco, ¿ah? El volumen 2 será 10 litros y el volumen 1 lo acabo de calcular, ¿no? Reemplazando 10 litros, 2,5 litros, el volumen de agua sería 7,5 litros. La clave sería pues la C. Entonces, los problemas aquí, como le digo, son tipos y así les va a venir pues en los exámenes y en el examen de admisión inclusive, ¿no? Bien, ejercicio número 2. Dice, calcule la normalidad de la solución que se obtiene de diluir con agua 3,5 litros de ácido sulfúrico 4 molar para obtener 28 litros de solución. Me piden la normalidad de la solución final, ¿eh? Entonces, yo no puedo hallar la normalidad directamente. Primero voy a hallar la molaridad y luego voy a convertir a normalidad. Esto también es una dilución, entonces vamos a ordenar por los datos, ¿no? A ver, solución concentrada. Su molaridad es 4, acá está, y su volumen es 3,5 litros, ¿no? Porque voy a partir, dice, voy a agregar agua a 3,5 litros de solución 4 molar hasta obtener un volumen final de 28 litros. O sea, la solución final, yo no conozco su molaridad, pero sí conozco que el volumen final va a ser 28 litros. 28 litros. Voy a hallar entonces esta molaridad y luego lo voy a convertir a normalidad multiplicándole por teta. Para este ácido, teta es número de hidrógeno, 2, ¿no? Entonces voy a reemplazar nuevamente en esta fórmula. Aquí sería 4 por 3,5. Aquí sería M por 28, ¿no? Reemplazando, bueno, M2, molaridad 2, sería así. 4 por 30 es 3,5, entre 28. Esto me sale 0,5. Esa es la molaridad final, ¿no? La solución diluida, porque miren, era concentrada, 4 molar, y bajamos hasta 0,5. Pero lo que me piden, jóvenes, es la normalidad de la solución resultante, ¿no? Como este es un ácido, el parámetro teta es número de hidrógeno, vale 2. Luego su normalidad sería molaridad por teta, o sea, 0,5 por 2. Y eso me sale 1, ¿no? En este caso la clave sería la B. 0,1, bueno, 1, ¿no? Un equivalente por litro, o
Es lo mismo que decir 1 normal, ¿no? 1 normal, jóvenes, es un equivalente por litro. Así como ustedes dicen, 1 molar es una mol por litro, ¿no? Sería 1. Aquí he puesto 0,1. Ese sí, error es mío, ¿no? Pero la clave no cambia. Aquí saldría un equivalente por litro, o 1,0, ¿no? Como está. 1 normal. 1 normal. Y aquí también, jóvenes, noten que todos los datos, pues, son adecuados. Solamente hay que recordar esta fórmula. Reemplazamos y hacemos las operaciones que faltan, ¿no? Bien, ejercicio número 3. Dice, la normalidad de una solución de hidróxido de calcio 2,4 molar que se diluye, ¿no?, al triple de su volumen es... A ver, esta solución inicial lo voy a diluir modificando, jóvenes, su volumen al triple. Resultado, obviamente, de la dilución, vamos a tener una molaridad diferente, ¿no?, final. Y lo que me piden es averiguar cuál es la normalidad de esa solución final. Primero, obviamente, voy a calcular cuál es su molaridad luego de la dilución. Por eso voy a ordenar igualito mis datos. Es así, ¿no? Solución concentrada. Su molaridad es 2,4. Su volumen no lo conozco. Voy a llamarle K. Y la solución diluida va a tener una molaridad, no lo sabemos, pero su volumen es el triple, 3K, ¿no? Porque se va a diluir al triple, dice. Al triple de su volumen. Va a haber una solución, una molaridad final. Voy a calcular ese valor, pero lo que me piden, jóvenes, es esa molaridad convertirlo a normalidad. O sea, debo multiplicarlo por teta. Para los hidróxidos, teta es número de OH, o sea, 2, ¿no? Voy a multiplicarlo por 2. Bien, voy a utilizar nuevamente la ecuación de dilución. Aquí voy a reemplazar 2,4 por K. Aquí M2 por 3K, ¿no? Se cancela, pues, el término constante. Y M2 saldría 0,8. Pero lo que me piden es la normalidad, no me piden la molaridad. Lo he calculado porque la fórmula de dilución incluye la molaridad. Decimos entonces, el parámetro teta para este hidróxido es el número de OHs. Teta vale 2. Luego su normalidad sería, pues, molaridad por teta, o sea, 0,8 por 2, ¿no? 0,8 por 2 daría, pues, 1,6 equivalentes por litro. Esa es la unidad de la normalidad, ¿eh? O pueden decir también 1,6 normal, ¿no? Que es como vemos en la clave B, ¿no? Clave B, ¿no? Aquí he puesto clave A también. 1,6 normal, ¿no? O 1,6 equivalentes por litro. Recuerden, jóvenes, que cada unidad de concentración tiene sus unidades, pues, específicas, ¿no? La normalidad es equivalente por litro, la molaridad es mol por litro y la molaridad es mol por kilogramo, ¿no? Pero en vez de colocar, pues, yo puedo utilizar la letra nada más, ¿no? Como aquí. 2,4 M, 2,4 molar, que es lo mismo decir 2,4 mol por litro, ¿no? Esa es la clave, aquí sería la B. Bien, para el problema 4, ya vamos a tener una mezcla, ¿no? Dice, se tiene 100 mililitros de solución de H-cloro, cuya concentración es 6 molar, y 300 mililitros de otra solución con el mismo soluto, ¿no? El mismo soluto, ¿eh? Cuya concentración es 2 molar. Luego de realizar la mezcla de ambas soluciones, indique su concentración molar final, o sea, la molaridad final. Vamos a mezclar dos soluciones. Recuerden, jóvenes, que en una mezcla donde el volumen final es la suma de los volúmenes iniciales, ¿no? El volumen de uno es 100, el volumen de otro es 300, al final sería 400, ¿no? Cuando mezclen. Lo que sí no se suman son las molaridades, ¿eh? Solamente se suman las masas, las moles, los volúmenes. Bien, aquí tenemos entonces mezcla de soluciones. Primera solución, su molaridad vale 6, ¿no? La molaridad de la segunda solución vale 2 y la molaridad 3 es lo que me pide, ¿no? Eso es lo que me pide. Volúmenes. Volumen de la solución 1 vale 100 mililitros, el volumen de la solución 2 vale 300 mililitros y el volumen de la solución 3 sería la suma, 400.
Como es una mezcla, se cumple esto de acá. Voy a reemplazar. Aquí sería 6 por 100, ¿no? 6 por 100. Aquí sería 2 por 300. Y aquí sería 400 por M3. Me están pidiendo pues M3, ¿no? Reemplazando quedaría así. Aquí sumo sería 600 más 600, 1200. Entre 400 sale pues 3, ¿no? 3, molaridad. 3 sale 3. La respuesta es la C. 3 molar o 3 mol por litro, ¿no? Esa es la respuesta. Aquí también, jóvenes, solamente hay que ordenar los datos y aplicar pues la fórmula correspondiente. Bien, ejercicio número 5. Dice, se mezclan dos soluciones de ácido oxálico, ambos son del mismo soluto, obviamente. La primera de 2 litros con concentración 2 mol por litro o 2 molar, que es lo mismo, ¿eh? La segunda solución de concentración desconocida, formando una mezcla de 5 litros, cuya concentración es 2,4 mol por litro o 2,4 molar. Hay la concentración de la solución desconocida, ¿no? La solución 2. Entonces aquí también tenemos una mezcla de soluciones. Bien, primero voy a colocar las molaridades, ¿ah? Va a ser así. La molaridad de la solución 1 vale 2, acá está, 2 molar, 2 mol por litro. La molaridad de la segunda solución no se conoce, concentración desconocida. Y la molaridad de la tercera solución es 2,4 mol por litro, 2,4 molar. Volúmenes. El volumen de la solución 1 es 2 litros. El volumen de la solución final es 5 litros. Pero como son aditivos, esto debe ser 3, pues, ¿no? Porque este 5 sería 2 más 3. O sea, por diferencia calculo este volumen, ¿no? Porque esto no me da. Me dan el volumen de la solución inicial y el volumen de la mezcla, 5 litros, ¿no? Son 2 y 5, entonces esto debe ser 3 porque el volumen final es la suma de los volúmenes. Bien, aplico pues la fórmula de mezcla. Aquí voy a reemplazar 2 por 2. Aquí sería pues M2 por 3. Aquí 2,4 por 5, ¿no? Reemplazando, me piden esto de acá, ¿no? Aquí sería 12, ¿no? Menos 4 sería 8, ¿no? Entre 3, 2,7, ¿no? Haciendo los cálculos, 2,4 por 5, menos 4 sería 8, entre 3 sería aproximadamente 2,7, ¿no? 2,6666666, redondeando pues a un decimal, 2,7. La clave sería pues la B. 2,7 mol por litro o 2,7 molar, que es lo mismo, ¿ah? Aquí miren, en este problema, en vez de colocar 2M, han puesto 2 mol por litro. Es lo mismo, ¿eh? Aquí también. En vez de colocar 2,4 M, han puesto 2,4 mol por litro. Es por eso que aquí sale 2,7 molar o 2,7 mol por litro, ¿no? La clave es la B. Problema 6. Aquí se tiene dos soluciones de ácido nítrico, HNO3, cuyas concentraciones son 5,6 y 0,8 respectivamente, ¿no? A partir de ella se desea preparar 500 mililitros de solución, cuya concentración es 2 molar. Nos piden calcular el volumen en mililitros de cada solución respectivamente, ¿no? De cada uno de ellos. No me dan, jóvenes, el volumen de las soluciones que voy a mezclar, pero sí me dan el volumen total. Como ese volumen total, que es 500, es la suma de volúmenes 1 y 2, ya tendría una ecuación, ¿no? Con dos incógnitas. Nos faltaría otra ecuación con dos incógnitas para resolver el sistema y hallar el volumen 1 y 2. Y se puede porque en la mezcla tenemos dos ecuaciones, ¿no? Molaridad por el volumen 1 más molaridad por el volumen 2 es igual a molaridad por el volumen 3, es la primera ecuación. Y la segunda ecuación es volumen 3 es igual a volumen 2 más volumen 1, ¿no? Entonces vamos a ordenar simplemente los datos. Sería así, ¿ah? Molaridades. Para la primera solución, su molaridad es 5,6, para la segunda solución es 0,8 y para la mezcla es 2. Volúmenes. Volumen 1 no lo conozco, volumen 2 tampoco, pero el volumen 3 sí lo conozco, 500. Este 500 sería B1 más B2, ¿ah? Entonces, cuando yo reemplace en la fórmula, reemplazaría acá 5,6 por B1, 0,8 por B2, y aquí sería 2 por 500, ¿no? 2 por 500 acá. Entonces, reemplazando, quedaría así, ¿no? 5,6 B1, 0,8 B2, y aquí sería 1000. Ya tengo una ecuación con dos incógnitas.
pero también aprovecharía este volumen, ¿no? 500 es B1 más B2, o sea, tendría otra ecuación. Y como me piden ambos volúmenes, solamente hay que resolver, ¿no? Esto ya es en matemáticas, es álgebra. Ustedes resuelven y les va a salir que el volumen 1 es 125 mililitros y volumen 2, 375, porque la suma me da 500, ¿no? Es así. Esto ya se resuelve pues multiplicando. Por ejemplo, si quiero B1 hay que multiplicar acá por 0,8, ¿no? A todos. Y hay que restar, se cancela B2. Y B1 sale pues 125. Y luego por diferencia, B2 375. O sea, la clave sería la C, ¿no? La C. Recuerden que en las tres ecuaciones, no, en las dos primeras sobre todo, en dilución y mezcla, aparte de la ecuación de fórmula, ¿no? La suma de volúmenes también es dato, ¿ah? La suma de volumen. Pues aquí tenemos dos ecuaciones para resolver. Bien. Ejercicio 7. Dice, ¿cuántos litros de ácido sulfúrico 2 molar son necesarios para neutralizar 480 mililitros de hidróxido de sodio? 5 normal, 5N, 5 normal. Bien, como esta es neutralización, aquí ya vamos a utilizar la tercera operación, que es valoración, titulación o neutralización, ¿no? En ello se cumple, jóvenes, que el número de equivalentes de los solutos son iguales, que es lo mismo a reemplazar normalidad por volumen del soluto 1 es igual a normalidad del volumen del otro soluto, ¿no? Del segundo soluto tengo su normalidad. Del primero no lo tengo, hay que calcular. La primera solución tengo me piden su volumen y de la segunda solución me dan su volumen, ¿eh? Entonces cuando utilice la fórmula N por B1 es igual a N por B2, tengo tres datos, ¿no? Voy a calcular pues el cuarto. Bien, proceso de neutralización de una solución ácida con una solución básica. Vamos a neutralizar un ácido con una solución básica que es un hidróxido. En este cuadrito vamos a indicar los detalles, ¿eh? Para el hidróxido, de frente me dan su normalidad, o sea, no voy a hacer acá ningún cálculo. Su normalidad vale 5. Mientras que para el ácido, ahí sí, su molaridad me dan de dato. Teta es número de hidrógenos, el ácido tipo C2. Su normalidad entonces sería molaridad por teta. 2 por 2 sale 4. Aquí no hice ninguna operación porque ya me daban la normalidad. Pues si me dan la molaridad, teta valdría 1 y sería pues el cálculo, ¿no? Pero aquí de frente me da. Entonces, como es neutralización, se cumple esto, ¿no? Normalidad por el volumen del primero, ¿no? Es igual a normalidad por el volumen del segundo. Me piden el volumen del H2SO4, ¿no? O sea, el volumen B. Para A, eso sería 5 por su volumen que vale 480. Para B sería pues 4 por el volumen que deseo calcular. Así quedaría 5, ¿no? Por 480, acá está el dato. Del 4 lo he calculado, ¿no? Por el volumen que me piden determinar. Y ese volumen, haciendo las operaciones, saldría pues 600 mililitros, ¿no? Porque 5 por 480 entre 4 sale pues 600, ¿no? Porque estos jóvenes tiene cuarta, ¿no? Sale 120 por 5, sale 600. 600 mililitros. Esa es la respuesta. Para esta igualdad, entonces yo necesito normalidad, ¿no? Normalidades. Si no me dan, tengo que calcularlo. Para el caso de hidróxido de sodio ya me daban, pues no hice ni un cálculo, pero para el ácido sí, ¿no? Me daban esta molaridad, yo necesito N. Conozco teta porque es número de hidrógenos y calculo N y reemplazo y determino pues la respuesta. Claro que las alternativas están en litros, ¿no? 600 mililitros en litros es 0,6. ¿Por qué sale 600 mililitros? Porque este valor, jóvenes, 480 que estoy reemplazando, está en mililitros, ¿ah? Entonces B también saldría en mililitros, ¿no? Pero la respuesta final está en litros y la clave sería pues la C. La C. Ejercicio 8. Aquí también, jóvenes, si leen el enunciado, habla de neutralización, reacción química. La diferencia está en que vamos a neutralizar una solución, porque esta es una solución. Me piden su normalidad, este es su volumen, pero lo que se va a neutralizar es una muestra sólida, no es solución. Entonces aquí, para el segundo componente, yo no puedo hallar pues el número,
no voy a operar con normalidad por volumen, porque no tengo normalidad, tengo el volumen. Aquí el número equivalente se calcula la masa entre equivalente, ¿no? Entonces, esto va a ser así, jóvenes, ¿ah? Primero vamos a determinar la masa pura del ácido, porque de este ácido me dan 18,25 gramos de una solución y él representa el 4% de la masa, ¿no? Y con ello voy a hallar el número de equivalentes. A ver, la masa de ácido entonces sería, de la masa total le voy a sacar el 4%, y eso sale 0,73. Ahora, con ello voy a calcular su número de equivalentes. El número de equivalentes es masa entre el equivalente. El equivalente es masa molecular sobre teta. O sea, aquí voy a reemplazar 0,73. Esta masa molecular es 36,5, que sale sumando estos dos, ¿ah? Estos dos, ¿no? Y teta vale 1, porque como es un ácido, teta es número de hidrógenos, ¿no? Voy a reemplazar entonces 0,73 gramos, 36,5 que es la masa molecular entre 1. Esta es la unidad, jóvenes, que se coloca, hemos dicho, para los cálculos, ¿eh? Porque el equivalente en realidad no tiene unidades, es un número nada más, pero para hacer cálculos se reemplaza esta unidad operacional, cosa que se cancela gramos y las respuestas salen equivalentes. Bien, entonces del ácido, ¿no?, que está reaccionando con este hidróxido se tiene 0,02 equivalentes. Y de acuerdo con la definición de neutralización, el ácido y el hidróxido van a reaccionar siempre en igual número de equivalentes, ¿no? Claro que esos números de equivalentes nosotros los reemplazamos por normalidad por volumen, ¿no? En el caso que sea soluciones, pero como en este caso no lo es, hemos calculado el número de equivalentes por fórmula normal. El parámetro de combinación teta para este ácido es 1, ¿no? Porque tiene un solo hidrógeno, por eso hemos puesto acá 1, ¿no? Un hidrógeno. Bien, vamos a aplicar entonces la ley del equivalente. Se cumple esto, ¿eh? Que el número de equivalentes del H-cloro es igual al número de equivalentes de hidróxido de sodio, ¿no? Esto ya lo acabamos de calcular, vale 0,02. Y esto, jóvenes, como es una solución, si se va a calcular normalidad por volumen, ¿no? Esto se va a calcular normalidad por volumen, porque si es una solución, para él no, hemos calculado en función a su masa. Pero ya lo calculamos, ¿ah? Esto vale 0,02, esto sería la normalidad de esa solución y este es el volumen. Solo que aquí se debe reemplazar en litros, ¿ah? El volumen se reemplaza en litros porque estamos calculando equivalentes. El número de equivalentes es normalidad por el volumen en litros. ¿Por qué sale 0,025? Porque el volumen, jóvenes, de esta solución es 25 centímetros cúbicos, o sea, 25 mililitros. Hay que pasarlo a litros, hay que dividirlo entre 1000. 25 entre 1000 me da, pues, el volumen de 0,025 litros. Ahora sí voy a hallar N, porque eso es lo que me piden. Esto voy a pasar a dividir. Divido los números, jóvenes, y las unidades que quedan serían equivalentes por litro, ¿eh? Porque es la unidad de la normalidad. Equivalente por litro. Entonces hago la división, 0,02 entre 0,025 sale 0,8 equivalentes por litro, o 0,8 normal. Eso sería pues la clave, la B. Entonces, jóvenes, esta igualdad, normalidad por volumen, ustedes lo van a utilizar en ambos lados cuando ambos sean soluciones, o sea, cuando me dé pues volúmenes. Pero para esta solución de acá, no me da pues volumen, me daban masa, porcentaje en masa, por eso he hallado la masa primero del H-cloro y luego he hallado de frente esto, número equivalente. Lo estoy igualando al otro, que sí me daban volumen, pero me pedían la normalidad y estoy calculando pues el valor. La clave sería entonces la B. Problema 9. En el problema 9 también va a haber neutralización. Y aquí sí, jóvenes, ambos son soluciones, ¿ah? Me piden de esta primera solución su volumen y me dan su normalidad. Normalidad por volumen, ¿no? El volumen sería la incógnita. Para esta solución tengo su volumen, pero no tengo su normalidad. Lo que sí tengo es su densidad y porcentaje en masa. O sea, con esto puedo hallar la molaridad. Con la molaridad hallar la normalidad, multiplicándolo por 2, porque teta vale 2. Y por el volumen sería normalidad por volumen, aquí está la incógnita, el volumen. Entonces primero vamos a decir, determinaremos la molaridad y la normalidad para la solución acuosa de ácido sulfúrico, ¿no?, cuya masa molecular es 98, ¿eh? Eso sale sumando 32 más 4 oxígenos más 2 hidrógenos.
donde el parámetro teta para ese ácido es 2, porque su número de hidrógenos pues es 2. Primero voy a hallar la molaridad. Voy a utilizar esta fórmula. ¿Por qué? Porque para el ácido tengo estos datos. Acá está la densidad, acá está el porcentaje en masa, y esta masa molecular sale pues de la fórmula, ¿no? Con esta información de acá. Entonces cuando reemplace sería 10, 0,97, 6 y aquí 98. Y esa molaridad sale 0,6. Pero para fórmula yo necesito la normalidad. La normalidad es molaridad por teta, o sea, sería 0,6 por 2, porque teta es número de hidrógenos, ¿no? Y eso sale 1,2. Listo, entonces ya tengo toda la información para utilizar la ecuación de neutralización. Para la primera me falta el volumen, pero tengo la normalidad. Normalidad por el volumen, ahí está la incógnita. Para la segunda tengo el volumen y tengo su normalidad. Normalidad por volumen lo voy a igualar. Entonces se cumple de la ley del equivalente, esto de acá, ¿no? Siempre la ley de equivalentes, número de equivalentes son iguales, ¿ah? Pero como son soluciones, yo voy a reemplazarlo así. Para él, jóvenes, tengo las cantidades ya calculadas, 1,2 por 100 mililitros. Para él me daban su normalidad, pero me piden su volumen, ¿no? Y eso sale pues 60, como ustedes pueden ver, ¿no? Porque acá sale 120 entre 2, 60. La clave sería pues la alternativa B. Pero primero hubo que calcular la normalidad, porque aquí siempre se utiliza normalidad si estamos en el caso de las soluciones. Por último, el ejercicio número 10. Aquí sí hay que aplicar la estequiometría porque hay una ecuación química, aunque nos conviene aquí utilizar de frente pues la ley del equivalente, ¿no? La ley del equivalente tiene la ventaja de que yo no necesito balancear la ecuación, utilizar la estequiometría normal, sino simplemente igual a los equivalentes, ¿no? Dice, van a reaccionar 6,5 gramos de zinc con 200 mililitros de ácido clorhídrico 2 molar y se va a obtener hidrógeno gaseoso. Me pide pues el volumen a condiciones normales de ese hidrógeno, ¿no? Bueno, primero yo voy a hallar su masa y luego voy a pasarlo pues a volumen a condiciones normales. Pero tengo dos datos, dos reactantes, ¿no? 6,5 gramos de él y 200 mililitros por 2 molar de él. Cuando hay dos datos jóvenes en una ecuación química, se debe averiguar quién es el reactivo limitante. Los cálculos se hacen con el reactivo limitante. Como aquí tengo soluciones jóvenes y voy a aplicar la ley del equivalente, voy a hallar el número de equivalentes para cada uno. Deben ser iguales, ¿ah? Porque si uno está en mayor cantidad, él va a sobrar, ¿no? El otro se va a consumir completamente, ¿no? Porque la ley del equivalente dice que el número de equivalentes son iguales para todas las sustancias, ¿no? Si uno está en mayor cantidad, va a sobrar, pues. Entonces voy a calcular el número de equivalentes para estos dos y voy a averiguar quién tiene más. El que tiene más sobra, el que tiene menos se consume completamente. Él es el reactivo limitante y todos los cálculos se hacen con el reactivo limitante. Bien. Voy a considerar entonces los equivalentes para cada uno. Primero, voy a calcular el número de equivalentes para el zinc. El zinc, jóvenes, necesito teta. Teta es su valencia, porque es un elemento químico, el zinc. Y la valencia lo puedo deducir de acá. Miren, aquí el zinc está solito y aquí forma un compuesto con 2 cloros. Significa que su valencia es 2, ¿no? Y el ácido tiene un solo hidrógeno, ¿no? Teta vale 1, ¿no? Entonces sería así. Para el zinc, su número equivalente se calcularía así. Masa entre equivalente, masa entre masa atómica sobre teta. Teta es la valencia es 2, ¿no? O también puede calcularlo por redos, porque esto es redos. O sea, aquí la carga es 0, aquí la carga es más 2. Teta es número de electrones perdidos, ¿no? De 0 a más 2, 2 electrones perdidos, ¿no? Que es lo mismo que la valencia. Voy a reemplazar esto, acá es dato, ¿eh? 6,5 gramos, acá está. Masa atómica del zinc 65 y teta vale 2. De la ecuación lo puedo deducir. Reemplazo. 6,5, 65 entre 2 gramos por equivalente. Estas unidades hay que ponerlas, ¿ah? Se cancela gramos, sale 0,2 equivalentes. Eso para el zinc. Ahora para el ácido. Como el ácido es una solución, su número equivalente lo voy a calcular normalidad por volumen. Pero como no tengo normalidad, voy a utilizar molaridad por teta por el volumen. La molaridad vale 2, teta vale 1 porque el ácido tiene un solo hidrógeno. Y el volumen, jóvenes, debe estar en litros. O sea, 200 mililitros en litros es 0,2.
200 mililitros en litros es 0,2. Hago los cálculos, esto sale 0,4. Ahora miren, veo los equivalentes. ¿Ah? Del zinc hay 0,2 equivalentes y del ácido hay 0,4. Él está en mayor cantidad, él va a sobrar. El menor valor siempre corresponde pues, al reactivo limitante, ¿no? El menor valor. Él va a sobrar. Entonces la operación voy a hacer con él. Significa, jóvenes, que si del zinc participan 0,2 equivalentes, del ácido también sería 0,2, del también 0,2, 0,2, porque la ley del equivalente dice que todas las sustancias reaccionan en igual número de equivalentes. Como ya sé que el zinc se va a consumir completamente, el número de equivalentes de todos va a ser igual a 0,2, incluso del hidrógeno que yo necesito para dar la respuesta. Decimos entonces por acá. Se observa que el zinc es el reactivo limitante, pues posee menor número de equivalentes. Entonces, de acuerdo con la ley de equivalente, todas las sustancias que participan en esta reacción lo hacen con igual número de equivalentes. Se cumple esto entonces, que el número de equivalentes de hidrógeno es igual al número de equivalentes del zinc y esto es igual a 0,2, porque el zinc calculó 0,2. De ahí voy a ir a la masa del hidrógeno. Esto reemplazando sería así. Masa entre equivalente, 0,2. Y como el hidrógeno es un patrón, si ustedes recuerdan la teoría del equivalente, su equivalente del hidrógeno siempre vale 1. Del oxígeno es 8 y del cloro es 35,5. Entonces voy a reemplazar aquí M entre 1 gramo por equivalente, porque este es el equivalente de hidrógeno. Voy a pasar a multiplicar, se cancela el equivalente y la respuesta sale en gramos. 0,2 gramos. Significa, jóvenes, que de esa reacción se obtienen 0,2 gramos de hidrógeno. Esa es la respuesta en gramos, pero a mí me piden indicar esa respuesta en volumen a condiciones normales. Si ustedes recuerdan, a condiciones normales, una mol de cualquier sustancia ocupa 22,4 litros, ¿no? Sustancia gaseosa. Una mol de cualquier sustancia ocupa 22,4 litros. Para el hidrógeno, jóvenes, una mol es 2 gramos, ¿no? Porque este es el H2. Quiere decir que cada 2 gramos de hidrógeno va a ocupar 22,4 litros. Una mol es la masa molecular en gramos, o sea, 2 gramos de hidrógeno ocupan 22,4 litros. Como la masa obtenida es 0,2 gramos, hacemos la conversión. Sería así, ¿no? Volumen, pongo la masa, acá pongo lo que quiero y abajo lo que tengo, ¿no? Lo que quiero es volumen y lo que tengo de datos es gramos, ¿no? Y pongo la equivalencia. Cada 2 gramos de hidrógeno es 22,4 litros, ¿no? Porque esta es una mol, ¿eh? Esta es una mol, 22,4 litros. Cancelo gramos y la respuesta sale en litros. 0,2 por 22,4. Aquí sale, no sale eso, ¿no? Sale otra respuesta, sale 4,48, ¿no? 4,48. Y ahí también, pues, el error es mío, ¿no? 4,48. Es decir, saldría, pues, la respuesta, la B, ¿no? La B. Entonces, esta operación de acá sale 4,48. 4,48. Por lo tanto, pues, la respuesta sería la clave, la B, como hemos indicado. O como está, pues, en el problema, ¿no? Aquí, si ustedes verifican el problema, la B, alternativa B es 4,48. Entonces, esto, muchachos, es aplicación, pues, de la ley de equivalente a una reacción química donde participa una solución. Porque si fuera estequiometría ordinaria, operaríamos con moles, con coeficientes, con volúmenes de gases, ¿no? Pero aquí están soluciones, tenemos que operar, pues, con equivalentes, porque los equivalentes rigen para todo donde haya, pues, combinación química, ¿no? Combinación química. La clave, entonces, sería aquí la alternativa B. Bien, eso para el último ejercicio. Bien, este tema, entonces, final de soluciones no es tan extenso, es más bien corto porque solamente son 3 operaciones que hacen con las soluciones. Por lo tanto, como nos queda tiempo y era previsible, vamos a avanzar, jóvenes, con el siguiente tema, ¿no? Porque por cuestión, pues, de horario, la semana pasada no se pudo hacer. Vamos a avanzar una parte del siguiente tema. El tema que continúa, jóvenes, porque con esto se termina soluciones,
corresponde pues al capítulo de cinética química. El capítulo de cinética química, donde vamos a volver a estudiar, jóvenes, a las reacciones químicas, pero desde el punto de vista cinético. Es decir, ya no voy a medir las masas, las moles, ¿no? Los volúmenes, como se hacía pues, en estequiometría, sino lo que voy a medir ahora es la velocidad a la cual va a ocurrir una reacción química. Y esto, jóvenes, es muy importante dentro de la química, porque hemos visto capítulos, ¿no?, de reacciones químicas donde solamente hemos visto la parte, pues, cuantitativa, ¿no? Y cualitativa, ¿no? Es decir, dimos la definición de reacción química, vimos la ecuación química, ¿no?, tipos de reacciones químicas, balanceo de ecuaciones químicas, cálculos en ecuaciones químicas como la estequiometría, ¿no? Incluso, pues, el equivalente también se basaba en las ecuaciones químicas, ¿no? Pero en ninguna pues de esas operaciones hemos visto o se podía predecir con la información que se tenía si una reacción pues es rápida o lenta, ¿no? Por ejemplo, si le dicen el hidrógeno se combina con el oxígeno y forma el agua, yo puedo escribirlo eso en una ecuación. H2 más O2 me da pues H2O. Puedo balancear la ecuación incluso. Y esa ecuación solamente me dice pues quiénes reaccionan, quiénes se producen y las cantidades que lo hacen, pero no me dice, jóvenes, nada si esa reacción va a ser rápida o lenta, o sea, qué tiempo va a durar, ¿no? No me da información, pues, cinética del proceso. Es por eso que el estudio ya de la cinética de las reacciones químicas se da en este punto, ¿no? Ya conociendo, pues, los conceptos adicionales. Este es el tema número 27, entonces, cinética química, donde vamos a avanzar una parte nada más por el tiempo, y los problemas los vamos a ver en la próxima, pues, clase. ¿Qué cosa es la cinética química? Este es el equivalente, jóvenes, a la cinemática en física, ¿no? Solo que la diferencia es que aquí vamos a medir velocidad que se da en forma escalar. No es como en física, la velocidad es una magnitud vectorial, ¿no? Aquí vamos a medir, pues, magnitud escalar, porque las medidas se van a hacer para un cuerpo, pues, en posición fija, ¿no? Aquí no va a haber desplazamiento, ¿no? Las reacciones químicas que vamos a analizar va a ocurrir pues en un recipiente que no se va a mover, ¿no? No se va a trasladar de una posición a otra. La cinética química, entonces, es parte de la química general que se encarga del estudio de la velocidad de las reacciones químicas. Vamos a medir la velocidad de reacciones químicas y vamos a explicar, jóvenes, el mecanismo de las reacciones a las cuales se desarrollan. Cuando hablamos de mecanismo, estamos hablando, jóvenes, de todos los procesos, los pasos que van a seguir los reactantes para formar los productos, ¿no? Y también de las condiciones a las cuales se van a encontrar. Entonces, el mecanismo de una reacción química describe todos los procesos por los que pasan los reactantes para convertirse en productos, así como también de todas las condiciones a las que se desarrollan las reacciones químicas y de los factores que pueden hacer que esta reacción sea más rápida o más lenta. Decía que esto es fundamental, jóvenes, dentro de la química, sobre todo en la parte de la ingeniería. De repente alguno de ustedes va a seguir más adelante en carrera de ingeniería. Esto es muy importantísimo en el desarrollo industrial, porque conocer la cinética es conocer, jóvenes, cómo controlar una reacción química, ¿no? Cómo hacer que una reacción química sea más rápida o sea más lenta. Si es muy rápida, por ejemplo, a tal punto pues que puede ser peligroso controlarla, se puede volver más lenta si yo modifico las condiciones. O si es una reacción muy lenta que tarda mucho tiempo para obtener un producto que yo necesito ya, puedo modificar las condiciones y hacer que sea pues más rápida, ¿no? Y eso, en cuanto pues a producción, es muy importante en la economía de un país, ¿no? Pues los ingenieros, tanto industriales como químicos, estudian pues a detalle estos procesos. Nosotros vamos a verlo pues de forma general, ¿no? Y estos, jóvenes, de la cinética también se aplica pues en procesos cotidianos, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, que la velocidad va a depender de la temperatura, ¿no?, de una reacción química. Y en casa tenemos muchas reacciones químicas que se pueden controlar modificando la temperatura. Por ejemplo, los alimentos, las carnes, ¿no? Las carnes, como tienen proteínas y las proteínas se alteran fácilmente con el calor, la carne, cuando se aleja a la intemperie se malogra muy rápido, sobre todo la carne del pescado, ¿no?
¿Cómo hacemos para evitar que esto ocurra rápido? Debemos controlar un factor y ese factor es la temperatura. Por eso a las carnes lo metemos pues al congelador, ¿no? Lo metemos al congelador y así reducimos pues su deterioro. Bueno, no solamente las carnes, sino la mayoría pues de materiales orgánicos, ¿no? O en el caso de nuestros padres, ¿no? Nuestros padres ya son personas pues mayores y a veces su sistema digestivo, ¿no? No funciona pues como nosotros, ¿no? Ellos ya no, o como ustedes que son mucho más jóvenes, tal vez ustedes comen pues eh, esta comida pues que le llaman chatarra y no sufren ningún daño, ¿no? Porque su sistema funciona pues al 100%, sobre todo las sustancias digestoras, que son las enzimas. Las enzimas son catalizadores jóvenes de las reacciones químicas, hacen que esos productos se degraden rápidamente y se eliminen, ¿no? Y no les causan daño. En cambio, a las personas mayores, cuando comen, por ejemplo, mucha carne, les da indigestión. Entonces, esa reacción de digestión se puede controlar con enzimas, que son bien catalizadores, ¿no? En las boticas venden esas enzimas, digestase, sal de fruta heno, ¿no? El mismo sal de Andrews tiene también enzimas, ¿no? En su última fórmula para digerir pues más rápido. Ahí están controlando una reacción química, ¿no? Por el uso pues de una sustancia adicional que es un catalizador. Y así como lo hacen cotidianamente, pueden hacerlo pues a nivel industrial y obtener muchos beneficios, ¿no? Eso sobre todo pues para aquellos que siguen carreras médicas y carreras pues de ingeniería. Bien, velocidad de reacción. Lo primero que vamos a medir, jóvenes, en esta clase es la velocidad de una reacción química. La velocidad de reacción se representa con el símbolo V chica, ¿no? O V, Rx, velocidad de reacción. Mide la rapidez con la cual se consumen los reactantes y se forman los productos en una reacción química, ¿no? Esto en relación al cambio en las concentraciones o las presiones parciales respecto al tiempo. O sea, vamos a medir, jóvenes, cómo se han modificado las molaridades de las sustancias o las presiones de los gases conforme ha transcurrido pues, el tiempo. Al inicio se supone que de una reacción química tenemos grandes cantidades de reactantes, pero conforme va pasando el tiempo, estos se van a ir consumiendo y sus cantidades van a disminuir. Va a haber un cambio en esas cantidades. Ese cambio, jóvenes, medido respecto al tiempo, nos va a dar la velocidad de una reacción química. Pero como hemos mencionado, esta velocidad es un escalar. Como ocurre en un recipiente y ese recipiente pues, no se va a trasladar de un lugar a otro, solamente medimos el cambio respecto al tiempo y siempre nos va a dar un valor positivo. En física la velocidad se pone signo, ¿no? Positivo o negativo porque son magnitudes vectoriales, ¿no? Aquí no, aquí la velocidad siempre va a ser positiva. Va a haber, jóvenes, tres formas de expresar la velocidad y estas son las siguientes, ¿no? La primera de ellas se llama velocidad media o velocidad promedio. Mide los cambios en la molaridad o los cambios de presión para los gases de los reactantes y productos. Esto se puede calcular para todos los componentes de una reacción química para grandes intervalos de tiempo. En química, jóvenes, grandes intervalos de tiempo son pues más de 10 segundos, ¿no? 10 segundos, 20 segundos, 1 minuto, 2 minutos, ya es un intervalo muy grande de tiempo porque en el transcurso de ese tiempo ha habido muchas modificaciones en la reacción. Pero aquí no se va a tomar en cuenta esas modificaciones, solamente se va a calcular la velocidad promedio o velocidad media. Matemáticamente, esta velocidad se calcula así. Velocidad de reacción media es dos signos, menos más, triangulito aquí, estos corchetes van a representar molaridades, la misma fórmula mol por litro que hemos visto en soluciones, solo que aquí se va a representar no con M, sino con corchetes. Este triangulito es cambio de las molaridades, o sea, el cambio, cómo se van a modificar las molaridades, ¿no? Por ejemplo, de molaridad 10 vamos a pasar a molaridad 5, entonces va a haber un cambio de 5 unidades, ¿no? O de molaridad 18 vamos a pasar pues a molaridad 4, va a haber un cambio pues de 14 unidades, ¿no? Mide el cambio en las molaridades. Y debajo va el cambio del tiempo, en el tiempo transcurrido. Estos signos, jóvenes, no significan que la velocidad sea positiva o negativa. Estos signos están colocados a propósito para que esta variación de acá siempre salga positivo, porque la velocidad pues, cinética en química siempre es positiva. Porque esta variación es un operador matemático, ustedes saben, pues en razonamiento matemático, siempre que ven triangulito es una diferencia, ¿no?
y siempre se calcula final menos inicial. Y en algunos casos, el final va a ser menor que el inicial, por lo tanto, cuando en la resta va a salir negativo, y con este signo negativo se va a volver positivo. Siempre va a ser un valor positivo. Ahora, también la velocidad se puede calcular en función a las presiones. Cambio en la presión respecto al tiempo, pero esto se aplica solamente para gases. Nosotros vamos a ver normalmente la velocidad medida para soluciones, mezclas homogéneas, por eso vamos a utilizar molaridad. Molaridad. Donde esta de acá se llama cambio en la concentración molar o molaridad de la sustancia que quiera medir su velocidad. Los corchetes sólidos es molaridad. Ya hemos visto esto, se calcula moles sobre volumen. Moles de soluto entre volumen de la solución en litros, ¿no? Esto de acá es cambio en la presión, se utiliza solamente para gases. Y esto acá es el cambio en el tiempo transcurrido, ¿no? Transcurrido. Entonces, debo conocer esos términos para medir pues la velocidad media. La unidad de la velocidad va a ser así, ¿eh? Como arriba va molaridad y abajo tiempo es molaridad por segundo o molaridad por minuto, ¿no? Que también se puede escribir molaridad es mol por litro, sería mol por litro por segundo, o molaridad mol por litro por minuto, ¿no? O sea, en vez de M se escribe mol por litro, ¿eh? En vez de M, mol por litro. Así van a ser las unidades. Como digo, jóvenes, esto no es unidad cinemática, no es pues 10 metros por segundo, porque aquí el cuerpo que va a reaccionar no se va a mover, no se va a desplazar, se va a dar pues en un solo lugar. Es por eso lo que se mide es molaridad. Cambio en la molaridad o cambio en la presión respecto pues al tiempo. Bien, los cambios en las concentraciones y presiones pueden tomar valores positivos o negativos. Esto de acá, esta diferencia puede ser positivo y negativo. Por eso los signos, jóvenes, delante de la fórmula, ¿no? Debido pues a la operación matemática, ¿no? Pero la velocidad solo tomará valores positivos. O sea, siempre es positivo en química, ¿no? Siempre es positivo. Es por eso, si ustedes le dicen, a ver, para un reactante, ¿no? La molaridad inicial es 8 y la molaridad final es 2. El cambio es 6, pero en realidad pues el cambio no es 6, es menos 6, porque el cambio siempre se calcula final, que es 2, menos inicial, que es 8, ¿no? Entonces la respuesta sale menos 6. Entonces no se puede colocar ese menos 6 en la fórmula de la velocidad porque me saldría velocidad negativa. Es por eso que en la fórmula eso debe ir acompañado por el signo negativo para que ese negativo que he calculado se vuelva positivo. Por el contrario, para los productos le van a decir, a ver, para un producto su molaridad es 0 al inicio y luego su molaridad pues es 12. Entonces el cambio es 12, ¿no? Pero ¿cómo se calcula ese cambio final que es 12 menos inicial que es 0? Ahí siempre va a salir positivo y se va a mantener este signo positivo. Porque la velocidad siempre debe ser positiva. La variación siempre se calcula así, jóvenes, ¿ah? Final menos inicial. Esto puede salir positivo o negativo, por eso el uso de estos signos. Pero para evitarnos esa complicación, nosotros siempre vamos a tomar el valor absoluto, ¿no? O sea, el valor positivo del cambio, de la variación. Igual para la presión, ¿no? Igual para la presión. Esta variación puede ser pues positiva o negativa, no cambia en la presión. Para los reactantes, la concentración y la presión final son menores porque se van a ir consumiendo continuamente, ¿no? En relación al tiempo. Es por eso que en la fórmula, en teoría, debe ir el signo negativo acompañando la ecuación. Para que cuando se calcule la variación, que también salga negativo, negativo por negativo sale positivo. Mientras que para los productos, su molaridad y su presión van creciendo respecto a pasar el tiempo, porque ellos se van formando, la variación siempre va a ser positiva. Por eso en la ecuación va a ir el signo de positivo delante para que confirme pues el valor positivo. Pero eso solamente es operadores matemáticos, o sea, la velocidad no va a salir aquí negativa ni positiva, siempre va a ser positiva. Bien, ¿cómo se aplica esto respecto pues a los problemas? Vamos a ver aquí algunos ejemplos, pero antes hay que indicar, jóvenes, que a medida que transcurre el tiempo, la velocidad de consumo de los reactantes disminuye hasta que la reacción se detiene al agotarse pues el reactante, ¿no? El reactante se consume completamente y la reacción se acaba. Mientras que la velocidad de formación de los productos aumenta a medida que transcurre el tiempo porque los productos van a ir formándose, cada vez más producto aparece. Hay una gráfica, jóvenes, que es esta de acá, que indica cómo varía la velocidad
¿no? Respecto pues al tiempo, ¿no? Estas curvas son de velocidades, ¿ah? Para los reactantes, en azul, va bajando, ¿no? Hasta que llega a cero cuando la reacción se acaba. Para los productos va a aumentar de 0 hacia arriba, porque conforme aumenta pues, o avanza la reacción, más productos se van formando. Esta gráfica es concentración, tiempo, ¿no? Conforme transcurre el tiempo, la molaridad de los reactantes va bajando, su velocidad también, hasta que su molaridad vuelve 0 y la reacción termina. En cambio, los productos llegan a un máximo, ¿no? A un máximo cuando se agotan completamente los reactantes. Y ustedes pueden notar, jóvenes, eso también en la realidad, ¿no? Ustedes queman, por ejemplo, algo, queman papel, van a notar, jóvenes, que al inicio, como la concentración de papel, la cantidad de papel es grande, el fuego pues es enorme, ¿no? Pero conforme va pasando el tiempo, el papel se va consumiendo, 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 y el fuego va atenuando, ¿no? Va bajando la intensidad hasta que se apaga. ¿Por qué? Porque se consume completamente pues el reactante, ¿no? En este caso el papel. A medida que transcurre el tiempo, entonces, la velocidad de los reactantes va bajando y de los productos va subiendo. La velocidad de reacción es máxima al inicio para los reactantes, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí pues su concentración es enorme. 2. Velocidad estequiométrica. Esta es la otra expresión de velocidad, ¿no? Relaciona las velocidades de todas las sustancias, velocidades de consumo y formación, que participan en una reacción química, y esto depende, jóvenes, de la estequiometría de la reacción, es decir, del balance de la ecuación. Si ustedes ya midieron la velocidad media de una sustancia en una reacción química, pueden conocer, jóvenes, la velocidad de resto aplicando la estequiometría. Se va a cumplir que las velocidades, ¿no?, a las cuales se consumen y se forman las sustancias van a ser proporcionales a los coeficientes que balancean pues la ecuación. Por ejemplo, si tenemos esta ecuación en forma general, fíjense, donde el coeficiente es 1, 5, 3 y 4. 1 y 5 para los reactantes, que este es el propano y este es el oxígeno. Y 3 y 4 para los productos, dióxido de carbono y agua. Se va a cumplir esto, jóvenes, ¿ah? Que las velocidades de reacción van a ser proporcionales a esos números, ¿no? 1, 5, 3 y 4. Velocidad de consumo del propano y el oxígeno es de 1 a 5, porque esos son sus coeficientes. Velocidad de formación del CO2 y el agua, porque son productos, es de 3 a 4. Como esta es una proporción, basta conocer la velocidad de uno para conocer la velocidad del resto. ¿Y cómo se calcula esta velocidad? Ya hemos dicho, pues, midiendo el cambio en la molaridad o las presiones respecto, pues, al tiempo. En los problemas me pueden dar de frente el cambio, o me pueden dar cantidades iniciales y finales para calcular, pues, el cambio, ¿no?, respecto al tiempo. Ojo que es cambio de molaridades, ¿ah? Me deben dar las molaridades. Si no me dan las molaridades, tengo que calcularlos. Porque las molaridades se calculan moles sobre volumen, ¿no? Moles sobre volumen en litros. Como en este caso, fíjense, a ver, vamos a ver aquí un ejemplo. Ejemplo 1. A ver, se tiene el siguiente proceso. Miren, el nitrógeno 2 reacciona con el hidrógeno 2 y forma el NH3, el cual se desarrolla en un recipiente de 5 litros, ¿no? Dice, en un intervalo de 20 segundos, este es el tiempo transcurrido, ¿eh?, se observó un consumo de 90 moles de gas hidrógeno, de este H2. O sea, en ese intervalo de tiempo se consumió, este también es cambio, variación, ¿no? 90 moles de gas hidrógeno. Con ello, me piden determinar la velocidad de consumo del gas nitrógeno, que es reactante, y la velocidad de formación del amoníaco, que es producto. Entonces, yo voy a calcular estas dos velocidades conociendo primero la velocidad del hidrógeno, porque tengo pues de dato ahí. Voy a aplicar aquí la velocidad estequiométrica. Primero voy a balancear la ecuación, y estos son los coeficientes. Como los coeficientes son 1, 3 y 2, se cumple esto, ¿eh?, que la velocidad de consumo del nitrógeno es a 1, la velocidad de consumo del hidrógeno es a 3, como la velocidad de formación del amoníaco es a 2. Recuerden, a los reactantes se consumen, los productos se forman. Entonces, yo para conocer esta velocidad y esta velocidad necesito conocer esta velocidad, y para ello tengo información acá. Primero, tengo moles y tengo volumen. Puedo hallar la molaridad. Y luego tengo tiempo, podría dividir molaridad entre tiempo y tendría pues la velocidad de reacción, porque la velocidad de reacción media
es molaridad respecto al tiempo. El cambio en la molaridad respecto al tiempo. Aquí ya me dan el cambio en las moles, el volumen, ¿no? Ya tengo el cambio en la molaridad. Y tengo también el tiempo transcurrido. Entonces vamos a decir acá, primero determinaremos la velocidad de consumo del gas hidrógeno empleando la relación de velocidad media. Primero voy a calcular, jóvenes, la molaridad del hidrógeno porque no tengo la molaridad. Eso se calcula moles sobre volumen. Las moles consumidas son 90 y el volumen es 5 litros. Entonces esto me sale 18 mol por litro o 18 molar, que es lo mismo. Una vez que ya tengo la molaridad y tengo el tiempo, voy a calcular la velocidad. La velocidad es así. Esto de acá, que era 18 molar sobre el tiempo, que es 20 segundos, ¿no? Divido, esto sale 0,9 molar por segundo, ¿no? No es metros por segundo, por si acaso, ¿no? Porque esto no es velocidad física, ¿no? Molar por segundo. Significa, jóvenes, que en un segundo se consumen 0,9 molar, ¿no? O cambia en 0,9 molar la concentración. O se consumen 0,9 mol por litro, ¿no? Porque la molaridad es mol por litro. Bien, como ya tengo la velocidad del hidrógeno, voy a reemplazarlo acá y voy a hallar estas dos velocidades que me piden, pues, determinar. Entonces, por velocidad estequiométrica, voy a reemplazar acá 0,9, ¿no? Porque esto yo lo tengo y voy a calcular, pues, el resto. He puesto solamente el número, ya saben que la unidad es molar por segundo, ¿no? Entonces, aquí sería 0,3, paso a multiplicar, para el nitrógeno sería 0,3, para el amoníaco sería 0,6, ¿no? Sería así, 0,3 entre 3, 0,3 por 1, 0,3 molar por segundo, velocidad de consumo del nitrógeno. Para el amoníaco aquí sería 0,3 entre 3, 0,9 entre 3 sería 0,3, por este 2 sería 0,6 molar por segundo. Esas vienen a ser las respuestas. Bien, ejemplo 2. A ver, tenemos esta siguiente reacción. Este heptóxido de dicloro se va a descomponer en cloro gaseoso y oxígeno. Se observa, dice, que la concentración molar del gas oxígeno, del O2, en un intervalo de 4 segundos cambia de 0,2 a 1,6. Como aquí hay cambio, voy a calcular ese cambio, ¿no? Esa variación. En molaridad, de frente ya me dan molaridad, aquí no me dan moles, molaridad. Y me dan el tiempo, ¿no? Si conozco el cambio en la molaridad y el tiempo, puedo conocer la velocidad. Dice, si la reacción inicia con una concentración 10 molar de reactivo, que es este de acá, determine de forma aproximada el tiempo a la cual finalizará la reacción. La reacción termina, jóvenes, cuando se consuma completamente reactivo, 10 molar. Entonces yo debo averiguar qué tiempo va a transcurrir para que se consuman ese 10 molar. Y para calcular, pues, el tiempo, ¿no?, que va a demorar en consumirse ese 10 molar de reactivo, necesito conocer la velocidad de ese reactivo. No tengo la velocidad de él. Yo puedo calcular la velocidad del oxígeno porque los datos son para el oxígeno, pero por esta estequiometría puedo calcular la velocidad de él y con él puedo calcular el tiempo, porque dentro de la velocidad está el tiempo. Entonces esto va a ser así. Primero vamos a determinar la velocidad de formación del gas oxígeno. El oxígeno es producto, se va a formar. Vamos a calcular primero entonces la variación. La variación se calcula así. En el problema anterior ya me daban el cambio. Aquí no. Aquí me dan dos cantidades. Voy a calcular. La molaridad final, de acuerdo con el enunciado del problema, fíjense acá, es 1,6. La molaridad inicial es 0,2, ¿no? Porque de 0,2 pasa a 1,6. Entonces voy a reemplazar esas cantidades. Sería así. 1,6, 0,2, sale 1,4 molar. Ya tengo la variación. Ahora voy a calcular la velocidad. La velocidad es variación de la molaridad respecto al tiempo, ¿no? 1,4 entre 4 segundos transcurridos sale 0,35 molar por segundo. Ya tengo la velocidad del oxígeno. Ahora voy a calcular la velocidad del reactante. Porque para él debo averiguar el tiempo que se va a consumir completamente, que es el tiempo en el cual va a terminar la reacción química, ¿no? Bien, velocidad de reacción estequiométrica. La ecuación se balancea así, jóvenes, 2 aquí, 7, ¿no? Porque sería 4 cloros, 14 oxígenos, 14 oxígenos. Como tengo de dato esto, acá está su velocidad, voy a calcular esto. De esto también se puede calcular, pero no me piden, solamente voy a igualar estos dos.
se cumple esto, que la velocidad de consumo del reactante es igual a la velocidad de formación del oxígeno, como 2 es a 7, ¿no? Coeficiente 2, coeficiente 7. Esto voy a reemplazarlo acá. Entonces, reemplazando, sale pues que la velocidad es 0,1 molar por segundo. Esa es la velocidad a la cual se va a consumir el reactivo. Esto se lee así, jóvenes, que en un segundo se va a consumir 0,1 mol por litro. La pregunta es, si tengo 10 moles, ¿cuántos segundos va a transcurrir, no? Para que se consuma eso. En un segundo se consume 0,1 mol. O 0,1 molar, mol por litro, ¿no? Y si tengo 10 moles, ¿cuánto tiempo debe transcurrir para que se consuman eso, ¿no? Si por cada segundo se consume 0,1 mol. Entonces ahí voy a calcular pues el tiempo. Se puede hacer con una regla de 3. Ustedes dicen 0,1 mol en un segundo, ¿no? 10 moles en cuántos segundos será, ¿no? 10 molar en cuántos segundos será, ¿no? Entonces se calcula, le sale 100. Pero también se puede calcular por fórmula, porque en esta fórmula de velocidad está incluido el tiempo. Fíjense acá. Acá está incluido el tiempo, ¿no? Entonces voy a hacer esto. Finalmente, de acuerdo con la medida de velocidad de consumo, la reacción culminará cuando la concentración de reactivo llegue a 0, ¿no? Porque la reacción termina cuando se acaba el reactante. La concentración inicial de reactante es 10 molar. 10 molar debe pasar a 0, ¿no? Entonces se debe cumplir esto, ¿no? Como es de la velocidad y la velocidad se expresa así, este cambio debe ser 10 molar, ¿no? Para que se acabe la reacción. Se debe consumir estos 10. Y me piden el tiempo. Voy a igualar entonces esto, lo igualo a esto, ¿no? Porque conozco la velocidad. Este cambio de acá vale 10, el tiempo es lo que quiero calcular. Esta es la velocidad que he medido, ¿eh? Cancelo molar, el tiempo sale en segundos. Bueno, esto paso acá, esto a dividir, y sale 100 segundos. Debe transcurrir 100 segundos para que la reacción termine, de acuerdo con los datos de velocidad. Bien, entonces esta es la segunda expresión, jóvenes, de velocidad de reacción. La tercera expresión es la más difícil de calcular, pero la más precisa en términos de medida. Se conoce como velocidad instantánea, ¿no? Velocidad instantánea. Pero eso ya lo veríamos pues la próxima clase, conjuntamente con la solución de los problemas, y vamos a pasar pues al otro capítulo que viene a ser equilibrio químico, ¿no? Ahí nos vamos a quedar, porque si avanzamos más no cumpliríamos, jóvenes, con la explicación completa, porque esa parte de velocidad instantánea es un poco más extensa. Aquí en la diapositiva lo van a ver, porque hay una ley que rige esta velocidad, ¿no? Que se conoce como la ley de acción de masas, ley de Woolbery-Wake, ¿no? Y se hace cálculos pues de forma experimental, ¿no? Se utiliza tablas de datos, ¿no? Para hacer cálculos. Pero igual yo voy a publicar esto en el intranet para que ustedes lo puedan descargar y tengan ya la teoría y puedan avanzar en la solución de los ejercicios. Ahí está, ¿no? Toda la teoría es un poco más extensa, por eso ya aquí nos vamos a quedar, porque explicar esta parte nos tomaría más tiempo y estaría incompleta, ¿no? También falta ver los factores que afectan la velocidad de reacción. Y con esa parte pasaríamos ya a lo que es la solución de los ejercicios, ¿no? Pero eso ya lo veríamos posteriormente. Entonces ya con la parte de soluciones ya culminamos el capítulo pues que continúa y vamos a terminar esto de cinética, y el que sigue después viene a ser pues de equilibrio químico, ¿no? Todos los conceptos teóricos, jóvenes, se van a tomar, o sea, no va a haber nada que se obvie. Algunos temas, como pueden ver, son más cortos que otros, por eso, si terminamos antes, vamos a ir avanzando por los siguientes, porque ustedes tampoco no se pueden retirar pues media hora, ¿no? Antes de que culmine la clase, tenemos que avanzar para incluir pues todos los temas, ¿no? Y si al final nos sobra tiempo, jóvenes, en el programa, vamos a hacer pues repasos para que quede completo la teoría. Problemas al menos en la parte de química, ¿no? Lo que sí no habría pues
domiciliaria esta semana por cuestión pues de que el registro ya está lleno, ya se pasó también las notas de cuaderno, muy bien, y ya creo que a ustedes también le vendría pues